de Jesús. Segunda de Reyes, capítulo 4, desde el versículo 38 en adelante. Y dice la palabra de Dios en esta tarde, en el nombre del Señor Jesucristo. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierba, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guiso, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿Cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos, y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Amén y amén. Dios eterno, gracias le damos por esta porción de su palabra, que es el agua viva que sacia nuestra alma, el pan que descendió del cielo y que alimenta nuestro espíritu. Bendice esta tu palabra en los corazones de cada uno de los que hoy día oirá tu voz, y que ella haga vida y produzca en nosotros un milagro que solamente usted lo puede conceder en la necesidad de cada uno de tus hijos. En tus manos estamos, la gracia que emana de ti llene mi corazón para ser un puente de bendición para tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Predicaremos bajo el nombre Un milagro en tiempos difíciles. Un milagro en tiempos difíciles. Cuando pasamos el proceso adverso, cuando pasamos las lágrimas, cuando cruzamos el desierto de la prueba, el desierto de la enfermedad, el desierto de la escasez económica, cuando cruzamos las tormentas que asedian nuestras vidas, cuando enfrentamos esos vientos huracanados que se levantan, que simbolizan las adversidades y situaciones que cada persona, independiente que sea cristiana o no, enfrenta en esta vida. Muchos deseamos un milagro. Muchos deseamos un milagro en ese tiempo adverso que no queremos pasar, pero que tal vez usted en esta misma hora lo está cruzando. Tal vez en este mismo momento usted está pasando ese momento difícil, ese momento complicado, ese momento que pareciera derrumbarlo, ese momento que pareciera destruirlo. A lo mejor ahora mismo usted está en esa situación. Un problema con su hijo, como siempre lo digo y siempre lo voy a decir, porque son los problemas cotidianos que enfrentamos cada uno de nosotros. Hijos en la droga, hijos en el alcohol, en los vicios de este mundo, en la delincuencia, esposo golpeador o esposa golpeadora, ¿por qué no? Cuando tenemos la adversidad de las dificultades matrimoniales y queremos lanzar todo por la borda,
cuando enfrentamos las adversidades económicas, amados hermanos, y las deudas nos acechan y pareciera que perecemos, pareciera que nos derrumbamos y ya no hay fuerzas para poder seguir, para poder enfrentar la adversidad, cuando se nos diagnostica una enfermedad incurable, amados hermanos, y empieza la angustia, porque en todo examen se requiere cantidad de dinero importante, hermanos amados. Cuando estamos pasando esos tiempos difíciles, porque son tiempos difíciles los problemas matrimoniales, son tiempos difíciles los problemas de familia con los hijos, esposo, esposa, son difíciles los problemas económicos, y son tiempos adversos, contrarios, difíciles, hermanos amados. Y es ahí donde usted y yo deseamos un milagro de parte de Dios. Es ahí donde usted y yo deseamos un milagro de parte del dador de la vida. Vemos acá, amados hermanos, vemos en este pasaje a un hombre, a un profeta de Dios, cuya cualidad de este profeta es que él pidió a su señor Elías una doble porción de su espíritu. Amado Dios, amado hermano, y Dios estaba con Eliseo, Dios estaba con este hombre. También nosotros tenemos que creer que aún en tiempos difíciles, que aún en tiempos adversos, Dios está con nosotros. Los hijos de Dios, usted como hija de Dios, yo como hijo de Dios, no podemos huir del problema, no podemos huir de la adversidad, no podemos huir de esos tiempos difíciles que estamos enfrentando o que enfrentaremos el día de mañana. Tenemos que hacerle frente, tenemos que enfrentar esa situación. Y Eliseo hoy día nos enseña eso. La Biblia dice que Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra. Él podía haber quedado tranquilamente, amados hermanos, donde aquella familia que le alimentó, donde aquella familia, hermano, que lo tenía, que lo cuidaba, la familia de Sunem. Esta mujer junto a su esposo lo hospedaban cuando el profeta bajaba y iba a predicar la palabra, o iba a ungir un enfermo, o llevaba bendición a ciertos lugares. Ellos lo veían pasar tarde tal vez a su casa, y ellos dijeron: hagamos un aposento, una pieza, pongamos allí una cama, una mesa, una lámpara, para que este varón de Dios pueda allí descansar. Amados hermanos, él podía haber quedado allí porque estaba siendo bien atendido, pero él vuelve, dice la Biblia acá. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra. Había mucha hambre en la tierra. Y él viene a enfrentar, en cierto modo, esa adversidad, esa situación, ese tiempo difícil que estaba pasando la gente en ese lugar. Y él viene. Él no huye, él no se queda tranquilo allá en Sunem, él no queda tranquilo en ese lugar. Allí tenía comida, allí tenía abrigo, allí tenía todo, pues había una familia generosa que lo atendía. Sino que él viene a Gilgal, él viene a ese lugar donde había hambre, donde había necesidad, donde había angustia, donde había desesperación y no hallaban qué hacer. La Biblia dice que volvió cuando había mucha hambre en aquella tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. La Biblia dice que había hambre, a lo mejor no estaban los elementos necesarios para hacer un guiso, para cocinar, a lo mejor había traído Eliseo alimento de otro lugar, no lo sabemos, pero ahí está la palabra del profeta. Ahí está la palabra del profeta, que le dice a su criado, a Giezi, en ese tiempo todavía estaba con él, le dice: toma una olla grande y haz potaje para estos hombres. La Biblia habla de 100 hombres, de 100 hijos de los profetas, de 100 profetas que estaban preparándose para ello. Haz un potaje, haz una comida para esto, toma esta olla grande, le dice, y hazlo. Bendito sea Dios. Eso nos enseña que no hay que huir de las adversidades, sino que hay que enfrentarlas. Hay que enfrentarlas con fe, hay que enfrentarlas con temor,
hay que enfrentarlas creyendo que recibiremos victoria de parte de Dios. Hay que enfrentarlas creyendo que Dios responderá a nuestras necesidades. Bendito sea Dios. Creer que recibirás tu milagro. Creer que recibirás tu milagro. Cuando el profeta Eliseo le dice a su criado, toma una olla grande. A lo mejor su criado lo quedó mirando y dijo, bueno, ¿de dónde saco las cosas para hacer el guiso? Pero ahí estaba la palabra de Eliseo. Ahí estaba la palabra profética de él. Hazlo. Bendito sea Dios. Dios te puede bendecir, Dios te va a bendecir. Dios obrará un milagro en tu vida si tú lo crees. Pero no todo queda ahí. No todo queda ahí, hermanos amados. Si leemos el siguiente párrafo, dice, y salió uno al campo a recoger hierba. Él no esperó que estuviera la comida, sino que hubo un esfuerzo. Y eso también Dios nos insta a nosotros, a usted y a mí, a usted que está pasando la adversidad, a usted que está pasando el problema, a usted que está pasando la enfermedad, a usted que está pasando el tiempo difícil. Dios quiere de usted un esfuerzo. Dios quiere de usted un esfuerzo. Mientras Eliseo le dice a su criado, toma una olla grande y prepara comida, prepara un guiso. Otro hombre dice que inmediatamente salió al campo a recoger hierbas, a recoger lo que pudiera servir para agregar a la olla. Eso nos muestra que hay que tener también una disposición, hay que creer y hay que actuar, amado hermano, para poder recibir el milagro. Hay que creer y hay que actuar para poder ser bendecido. Pero muchos hoy día solamente quieren recibir la bendición, pero no hacen un esfuerzo. Muchos hoy día quieren oír de parte de Dios, tal vez una bendición para su vida, pero no hacen un esfuerzo de levantarse y de acudir, de ir al campo, amados hermanos, a buscar los utensilios para poder recibir y hacer realidad la bendición. Ese hombre partió al campo. En su desesperación, en su angustia también, en el hambre que le sentía, empezó a recoger, hierbas, empezó a recoger calabazas, y entre todas aquellas cosas que él recogió, él sin saber, tomó una hierba, ¿verdad?, venenosa, en medio de todas las otras. En su anhelo, en su deseo de llevar algo para poder poner allí a la olla, la Biblia lo relata de esta manera. Y salió uno al campo a recoger hierba y halló una como parra montés, y de ella, dice, llenó su falda de calabazas silvestres y volvió, dice, y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Amados hermanos, en él había un anhelo, un deseo. Pero él se equivocó, sin saber, hermano amado, cortó esa hierba en la olla y dentro de aquellas iba veneno. Dentro de ellas iba un hongo tal vez maligno, un hongo venenoso que cayó y contaminó toda la olla de comida. Alabado sea Dios para siempre. Hermanos amados, debe haber en nosotros un esfuerzo para recibir el milagro, para que el milagro sea una realidad. Hasta ese momento los hombres estaban contentos, los hombres estaban felices, porque estaba la olla hirviendo, porque estaba la olla, y no pequeña, llena de comida, llena de ese potaje, de esas hierbas que habían traído del campo, y iban a alimentarse, iban a comer. Pero cuando llega el momento de servir y prueban aquella comida, amados hermanos, gritaron: ¡hay muerte! ¡Hay muerte en la olla! Está envenenada esta comida, no podemos comerla. Era un tiempo difícil. Se había preparado una gran cantidad de comida para 100 personas. Amado hermano, y la comida se había contaminado. De lo poco que había, la comida se había contaminado, y muchos a lo mejor se colocaron tristes porque tal vez era lo último que quedaba, no sabemos. Amado hermano, y querían comer y no pudieron comer. Pero ahí estaba el profeta, ahí estaba el hombre de Dios, el hombre que llevaba bendición, el hombre que llevaba la solución en cierto modo a la necesidad que había en ese lugar. Yo no sé cuál es tu necesidad,
Yo no sé cuál es la necesidad que hay en tu vida, pero tú tienes que hacer un esfuerzo, amado hermano, de acudir y buscar esa bendición. De acudir y buscar esa bendición para tu vida. Tú tienes que levantarte. No puedes quedarte tendido en el camino. No puedes quedarte acorralado por las adversidades. Tienes que levantarte y creer que Dios es poderoso, que Dios es grande, que Dios es majestuoso para obrar un milagro en tu vida, aún en tiempos adversos, aún en tiempos difíciles. Poderoso es nuestro Dios. A Él la gloria, a Él la alabanza, a Él la adoración por los siglos de los siglos. Cuando los hombres dijeron: varón de Dios, hay muerte en esa olla. Varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y no pudieron comer. Estaban con toda el hambre. Los que la probaron a lo mejor se enfermaron, pero allí estaba el hombre de Dios sanando, amado hermano, curando. Allí estaba el hombre de Dios que dijo: traed harina. La harina, hermano, es el fruto del trigo, es lo que sale del trigo, amados hermanos. La harina se simboliza el pan, simboliza a Dios, simboliza a Cristo, que es el único que puede curar, sanar tu corazón, sanar tu alma. El único que puede curar la enfermedad del alma se llama Jesús. Él dice: traed harina. Y tomó la harina y la esparció en la olla. Todo aquello por fe, todo aquello confiando en el poder de Dios. No fue la harina que curó, que sanó, que quitó el veneno de la olla, sino el poder de Dios. El poder glorioso de Dios fue quien descontaminó aquella comida. Poderoso es nuestro Dios. Allí estaba el profeta, allí estaba el hombre de Dios realizando un milagro para que aquellas 100 personas pudieran comer. Allí estaba el hombre de Dios realizando un milagro. Con un puñado de harina quitó el veneno que había en la olla. Con fe, con esperanza, con temor de Dios. Cuando hizo aquello, dice, amados hermanos, él entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla y dijo: da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Cuando Cristo entra también a tu vida, tal vez en esta hora tu corazón está herido, tu corazón. ¿Cuántos hoy día desean morirse, hermano? ¿Cuántos hoy día desean morirse porque no le hayan sentido a la vida? Porque ven que la vida lo ha tratado mal, porque ven que no le resulta tal vez sus proyectos. ¿Cuántos dicen: estoy cansado de la vida? La vida es lo más lindo, es lo más hermoso que Dios te ha dado. La vida es lo más precioso que Cristo ha dado al hombre, que Cristo ha dado a la humanidad, que Cristo ha dado a todo ser viviente de este planeta. La vida es un regalo, es un don de Dios, maravilloso para el hombre. Pero somos nosotros, con nuestros actos, con nuestras malas decisiones, con nuestro comportamiento, con nuestra arrogancia, altivez, con nuestra ira, echamos a perder la vida, hermano amado. Y muchas veces cuando cometemos errores por nuestra culpa, esos errores nos pesan después y nos traen dificultades, y nos traen problemas, y nos traen muchas veces lágrimas. Y tenemos que seguir, tenemos que avanzar. Y eso pareciera muerte en cada uno de nosotros. Pero hay un Dios maravilloso que te ama. Hay un Dios maravilloso que vino del cielo y que derramó su sangre preciosa en el madero de la cruz. Hay un Dios glorioso que los hombres dieron muerte, pero que al tercer día se levantó de entre los muertos. Y Él vive, y Él te está hablando en esta hora. Y Él está diciéndote que Él es más poderosa que la harina, es más poderoso que Eliseo. Eliseo murió y está esperando el tiempo de Dios. Mas Cristo el Señor, a Él le dieron muerte, pero al tercer día se levantó, y Él vive y está aquí y está ahí contigo. Él puede curar tus heridas, Él puede sanar tu corazón. El pecado, dice la Biblia, que el hombre está muerto en delitos y pecados. Es decir, es un veneno. El pecado es un veneno que está en el corazón y que está matando a miles y a miles en esta misma hora. El único que puede curar, el único que puede sanar, el único que puede libertar es Cristo Jesús. El único que puede ayudarte se llama Jesús. El único que está a tu lado para levantarte se llama Jesús. Tal vez tu familia
familia te dejó, tal vez tu esposa, tu esposo, tus hijos te dejaron, pero el único que no te deja, el único que está a tu lado, se llama Jesús. Él es fiel, Él es verdadero, Él es el verdadero amigo, Él es el todopoderoso, que nunca se apartará de ti, pero tú tienes que creer. Tú tienes que creer en lo que Dios puede hacer en tu vida. Tú tienes que creer en lo que Dios puede hacer en tu vida. Abre tu corazón, deja que la harina sea esparcida en tu corazón, que es símbolo del Espíritu de Dios, que es símbolo de Cristo Jesús, que es símbolo del amor de Dios. Déjate curar por el poder maravilloso de Jesús. No bastó esto, hermano. No fue suficiente esto. Dios siguió bendiciendo a Eliseo junto a aquellas personas. Aunque tú te equivoques, aunque yo me equivoque, como se equivocó aquel hombre sin saberlo, nosotros también podemos equivocarnos, claro que sí. Pero Cristo es aquel que siempre estará a nuestro lado para ayudarnos en esas caídas que muchas veces podamos tener. Dios está ahí como el buen amigo para levantarnos, como el buen amigo para levantarnos y darnos ánimo para seguir. Mientras ellos comían, contentos, gozosos, porque la comida había sido curada, porque el veneno había sido sacado, mientras ellos se alimentaban, la Biblia dice, vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias. Mira qué importante es esto, hermano amado. Le trajeron panes de primicia. ¿Cuán importante es esto? Para meditar. Pero él, mira, vamos a leer, dice, vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada, y trigo nuevo en su espiga. Es decir, trajo el trigo en su ramita, para que usted me entienda, en la espiga, trigo nuevo. Bendito sea Dios para siempre. Y él dijo, Eliseo dijo, da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente. Ahí estaba siempre la duda, estaba viendo los milagros, estaba viendo las proezas, estaba viendo lo que Eliseo por el poder de Dios hacía. Pero él dice, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma. Porque así ha dicho Jehová. Ahí está la palabra. Así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso es el Señor. ¿Te das cuenta cómo Dios multiplicaba los panes y el trigo también en los tiempos de Eliseo? Así lo hizo también Jesús en el desierto, cuando multiplicó los 5 panes y los 2 peces. Y alimentó una cantidad tremenda, 5,000 hombres, sin contar mujeres, niños. Dios los multiplicó y sobraron canastas con panes y peces, amados hermanos. Así ha dicho Jehová, dice Eliseo, comerán y sobrará. Porque cuando Dios bendice, nosotros no entendemos cómo llega la bendición, no entendemos de qué forma Dios multiplica los recursos, Dios multiplica, amados hermanos, lo que Él te ha dado para que tú vivas. No sabemos cómo, pero son multiplicados por el poder maravilloso de Jesús. ¿Cuál es la adversidad que hay en tu vida? Imagínate que Eliseo llega a Gilgal cuando había mucha hambre, preparan una olla grande de comida. Se envenena esa olla producto de una hierba venenosa. El poder de Dios usa a Eliseo para quitar ese veneno, echándole harina a la comida, y pudieron comer. Luego Dios prepara a un hombre que le trae ciertos panes de primicia al profeta, amados hermanos, y le trae trigo en su espiga. Y eso Dios lo multiplicó. Dios le dice a Eliseo, reparte, vendrá un hombre, traerá tantos panes, traerá espigas, trigo en espiga. Tú repártelo a la gente, que ellos comerán y sobrará.
Oh, alabado sea Dios para siempre. Maravilloso es el Señor. Por eso tú tienes que creer, hermano, hermana, amado. Cree que Dios es tu proveedor. Cree que Dios multiplicará tu recurso, aunque la carestía venga, aunque las cosas suban, Dios de alguna manera multiplicará, de alguna manera bendecirá tu despensa, bendecirá tu trabajo, bendecirá lo que tú haces con tus manos. De alguna forma tú verás el milagro en tu vida, pero tú también tienes que creer a lo que Dios te dice, a lo que Dios demanda también de ti. Tienes que obedecer a la palabra bendita de nuestro Dios. Tiempos mejores no vendrán, dice la Escritura. Tiempos mejores no vendrán terremotos, guerra, hambre, pestilencia. Tiene que venir aquello, tiene que ocurrir aquello, hermano amado, pero tu esperanza debe estar en Cristo. Tu esperanza debe estar en el dador de la vida, porque de Él tú recibirás los milagros. No solo uno, muchos milagros tú podrás recibir. Muchos milagros tú podrás recibir en tu vida. Sanidad, podrás recibir prosperidad, podrás recibir fe, que es lo más importante para tu vida. Podrás recibir perdón de tus pecados, podrás recibir liberación si estás atado con vicio, con algún tipo de cadena del enemigo. Dios tiene el poder para cortar esas ataduras del diablo. Recibe tu milagro hoy. Recibe tu milagro, lo que tú necesitas. Tal vez muchos pensaron hoy día que yo iba a hablar un mensaje de sanidad, un mensaje tal vez de un paralítico, de un ciego, de un sordo. No, he hablado un mensaje, amado hermano, distinto. El milagro de cómo Dios multiplica los alimentos, cómo Dios provee a las necesidades, cómo Dios descontamina la comida, amado hermano, para que los hombres pudieran comer. Hemos hablado de un hombre que en vez de quedarse con la familia de Sunem, prefiere venir a Gilgal, donde hay hambre, donde hay necesidad, para bendecir aquellos alimentos, para dar de comer a esas 100 personas que necesitaban alimentarse. Poderoso es el Señor. Dios tiene el poder. Dios, amado hermano, multiplicó los panes y las espigas. Dios alimentó a aquellos hombres. Dios obró milagro de una manera poderosa. Dios hará lo mismo contigo. Créelo. Créelo con todo tu corazón. Si estás necesitado de trabajo, Dios tiene el poder para abrir puertas de trabajo para tu vida. Si estás enfermo, enferma, Dios tiene el poder para obrar un milagro a favor de tu cuerpo, para que seas sanado. Si estás pasando una tormenta familiar, Dios tiene el poder para calmar esa tormenta, para poner paz en tu matrimonio, para poner amor, armonía, comprensión en tu matrimonio. Solo sigue creyendo, confiando en el poder maravilloso de nuestro Dios. Cree que Dios tiene el poder y que Él tiene el control pleno en sus manos para ayudarte. ¿Cuál es tu milagro que necesitas? ¿Cuál es el milagro que tú necesitas en esta hora? ¿Cuál es la respuesta de Dios para tu vida? ¿Qué es lo que tú demandas del Señor en esta hora? Solo dile a Él lo que tú necesitas. Oh Señor, necesito que me sanes de mi dolor de hueso. Necesito que cambies, Señor, mi riñón. Necesito, Señor, que limpies mi cuerpo, mis arterias, mis ojos. Necesito que limpies mis pulmones. ¿Cuál es el milagro que tu vida necesita? Oh Dios, necesito que mi hijo, mi hija se conviertan a ti. Necesito ese milagro a favor de ellos. Necesito que mi esposo, mi esposa, Señor, crea tu palabra. ¿Cuál es el milagro que tu vida necesita? Solo cree. Solo cree. Y sigue clamando. Y sigue buscando ese milagro. Porque para el que cree todo le es posible. Para el que cree todo le es posible. Te invito en el nombre de Jesús a abrir tu corazón, a creer en lo que Dios puede hacer en tu vida, a lo que Dios puede obrar en tu vida. Nada es imposible para el Dios que tenemos. Y Dios se lo dijo a Abraham: ¿acaso hay algo imposible para Dios?
¿No acaso hay algo imposible para Él? Nada es imposible. Todo es posible para el Dios en el cual tú has creído, en el cual tú has recibido en tu corazón. Acéptale, recíbele. Tú que aún no le has recibido, tú que aún dudas de Él, tú que aún no das ese paso y te levantas y vas al campo como lo hizo aquel hombre que partió al campo a buscar lo que faltaba para la olla. Levántate tú también. Levántate y ven a buscar la bendición que tu vida necesita. Ven a buscar la bendición que tu vida necesita. Si no tienes un lugar donde cobijarte, si no tienes un lugar donde ir, te invitamos. Ven a este redil. Ven a este redil, sé parte de este redil, porque Dios está recogiendo sus ovejas. Mis ovejas oirán mi voz y me seguirán. Ven, Jesús te está invitando. Jesús te está invitando en esta hora. Tú necesitas ser curado, curada. Ven a Jesús. Tú necesitas ser bendecido, bendecida. Ven a Jesús. Tú necesitas ser liberado. Ven a Jesús. Porque para el que cree todo es posible. Que Dios bendiga esta palabra en tu vida. Que Dios bendiga este mensaje en tu corazón. Pues en tiempos difíciles anhelamos un milagro. Y aquel que diga que no es un mentiroso. No, hermano. Cuando usted está pasando el momento amargo, usted necesita y desea un milagro. Y ese milagro puede ser, claro que sí, puede ser y puede recibirlo usted. Cuando clama, cuando se humilla, cuando reconoce que en Dios está su respuesta, que en Dios está su medicina, que en Dios está su providencia, que en Dios está su paz, que en Dios están sus fuerzas. Claro que puede recibirlo. Reciba su milagro en esta noche. Reciba su milagro en esta hora. No importa si lo estás viendo en vivo y en directo, o tal vez lo estás viendo en otro horario, en tu trabajo, al otro día, no importa. Es palabra de Dios. Es palabra de Dios que hace bien a tu vida. Jesús te ama y Jesús es quien ha hablado a tu corazón en este día. Paz de Dios para todos ustedes y que esta palabra del Señor Jesús corra como ríos de agua viva, alcanzando un alma para Cristo. Y esa alma puede ser tú. Que Dios te bendiga y que Él obre un milagro en tu vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Este es el momento donde tú puedes levantar tu pedido de oración, hermano amado, pidiendo por la necesidad que puedas estar pasando en esta hora. Solo crea a Dios, solo confía en el poder maravilloso de Jesús. Él puede obrar un milagro en tu vida. Él lo hará. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe. Que Dios te bendiga, vamos a orar. Y si tú estás necesitado y necesitas que oremos por ti, levanta en esta misma hora, en este mismo momento, tu pedido de oración a través de un mensaje. En esta hora tú puedes hacerlo en el nombre de Jesús. Oremos y demos gracias por su palabra. Amado Dios, gracias, infinitas gracias le damos por este día en el cual hemos podido meditar un momento en tu palabra, un milagro en tiempos difíciles. Señor, y los tiempos difíciles son muchos, los tiempos adversos son muchos, los tiempos contrarios son muchos, son enfermedades, necesidades económicas, problemas de familia, problemas con los hijos, muchas son las necesidades. Y cuando estamos pasando aquello, solo queremos un milagro. ¿Cuántos de los que han escuchado tu palabra, Señor, anhelan ese milagro?
Anhelan, Señor, esa respuesta en sus vidas. Anhelan, amado Dios, esa bendición en sus vidas. Bendíceles. Que ellos sean alcanzados, hayan sido alcanzados por tu palabra. Hayan sido fortalecidos los que están débiles. Hayan sido fortalecidos los que se sienten heridos, cansados. Señor, solamente somos vasos que portan tu palabra, pero usted es el Dios que se mueve. Usted es el Dios que obra. Usted es el Dios que se manifiesta. Usted es el Dios que rompe las cadenas. Usted es el Dios que abre puertas. Usted es el Dios que sana y restaura. Usted es el Dios que cambia al hombre, a la mujer. En tus manos estamos. Bendice esas almas, Señor, que por alguna razón están pasando el tiempo difícil. Bendíceles con un milagro, para que ellos crean que en usted hay poder, que usted es poder y autoridad. Gracias por esta tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén.